Tras 44 años en Italia, el cantautor aragonés Carmelo Planas sigue añorando la tierra como el primer día. Vive a las afueras de Génova y nos espera en su casa. Hola, ¿Cómo estás? ¿qué tal? Encantado de conocerte. El gusto es mío. Vaya sitio este en el que vives, Carmelo. ¿Te gusta? No está mal, ¿no? Bien, sí. Bueno, hoy además hace un día de sol, es bonito. Y tienes que saber que de aquí a Génova hay 2 grados de diferencia. Mientras en Génova están... Aquí estamos. Oh. ¿Y aragonés de dónde eres tú, Carmelo? Aragonés de Teruel, de la provincia de Teruel, exactamente de Andorra. Ah, sí, Andorra. No, Andorra, la de Teruel. ¿Y cómo acaba un andorrano de Teruel aquí en Génova? Yo estuve en el seminario. Cuando llegas a una cierta edad te das cuenta de que existen otras muchas cosas, sobre todo cuando entras de pequeñito, ¿no? Porque al mundo estaba dispuesto a renunciar. La obediencia tampoco me costaba demasiado. La carne ya me costaba mucho más. La carne es difícil renunciar a la carne. Y para un vegetariano no, pero para mí que no soy vegetariano, la carne es fundamental. He cantado siempre. Al principio, cuando llegué a Roma, viví de propinas durante 2 o 3 años. Y luego pues empecé a hacer también un poco de discos. El primero que hice fue este, Para no olvidar. Son las fotos que nos hacían en el colegio, con el Sagrado Corazón, el lápiz, muy formal. Lo que me han dicho siempre es que es muy nostálgico. Pero para mí es una crítica estupenda, es que no hay otro, está lleno de nostalgia. El segundo es Apaga y vámonos, con temas un poco más, algunos bastante sociales. Y el tercero y último, Sin pretensiones, que me han dicho que es el más maduro. ¿Y por qué cantas? Hombre, canto porque me gusta. Te podría responder con una estrofa de mi milonga. No canto por presunción, yo canto porque lo siento, es la verdad que no miento, y en ello pongo mi empeño, y el aplauso no desdeño si nace del sentimiento. El cantar tiene sentido, entendimiento y razón. La buena pronunciación y el instrumento al oído. Pues ahora estamos en Camogli, en el Golfo Paraíso. Un pueblecito de pescadores, tiene toda la pinta. Un pueblecito era de pescadores, naturalmente, luego pasó a ser de navegantes, como marineros o como comandantes de barcos. ¿Y tu familia ha entendido tus decisiones? Por ejemplo, la de salirte del seminario, la de irte fuera. Mis padres siempre me han respetado muchísimo, y cuando me fui de España y empecé a viajar, pues no lo entendían, pero me respetaban. Eso es lo que yo siempre he admirado de mis padres, que a pesar de no entender, me respetaron siempre. ¿Y has tenido nostalgia de la familia, no haber podido pasar más tiempo? Sí, he tenido, nostalgia, sí, porque prácticamente los he visto, los veo una vez al año, en verano, a veces voy a Navidad, en Semana Santa. Intento remediar ahora que estoy un poquito más con mi madre, cuando voy al pueblo en verano. Carmelo, ¿y en qué medida te falta Aragón estando aquí en Italia? Hombre, este es un sitio muy bonito, son sitios estupendos, preciosos. Lo que me falta de Aragón, de todas formas te lo voy a decir con lo que yo sé hacer mejor, cantando. Lo que me falta es el cierzo que limpia y purifica nuestro cielo. Es tu carrasca y tu sabina, son tus desmontes y tu mina. Lo que me falta es en el estío contemplar la quieta tarde. Lo que me falta eres tú, madre. Carmelo, aquí lo que nos sobra es el espacio. Aquí falta el espacio, sí, el espacio es oro, no el tiempo, el espacio es oro. Entonces fíjate lo que tienen que hacer para... Ahora tendremos que dejar pasar aquí a las señoras. Sí. ¿Y dónde estamos? Ahora estamos en Nervi. Chao. Prego.
Ahora pertenece a Génova, pero ha sido siempre un pueblecito también de pescadores, un pueblecito donde venían de todo el mundo a veranear y a invernar aquí. ¿Cómo se mantiene un bronceado en invierno? Cuesta cantidad. ¿Has visto la cuesta que hay? No tengo que bajar hasta aquí, hasta la playa. Comprar el periódico, ponerte ahí, sentarte, tomar el sol, sudar. Muy complicado, muy complicado. Estoy pensando que lo voy a dejar. Carmelo, ¿y este viaje que es la vida te ha cambiado en algo? El viaje te cambia siempre. En realidad lo que tú eres dentro realmente lo conservas, pero te condiciona muchas cosas de tu vida. ¿Y físicamente? Hombre, antes el pelo era rubio, con rizos, estupendo, y ahora pues se ha vuelto blanco, pero a mí el color blanco me encanta, ¿eh? ¿Qué tienen los pueblos que no tienen las ciudades? Modos de comportarse entre los vecinos, las relaciones naturalmente creo que son más auténticas, más directas. El bar es media vida, bueno, en Andorra al menos. No sé, el Chaquets Bar. Es un bar donde la gente allí, bueno, hay de todo. Entre tanto tienes unas camareras estupendas, tienes unos aperitivos fabulosos. ¿Dónde vas a tomar el café? Al Chaquets Bar. O sea, el café sabe doblemente bueno, o el aperitivo, o lo que tú tomes. ¿Y cómo es la clientela de esos bares allí? La clientela fundamentalmente es chandalera. O sea, durante el periodo estivo, primaveril, etcétera, chándal. El tiempo tiene que ser preciso, Alberto. Preciso. Purtroppo, tienes que esforzarte y hacer un esfuerzo y estudiar. Él es el maestro, Alberto. ¿Y de qué es maestro él? No sé, mírate un poco alrededor. ¿De quién crees que son todos estos cuadros? Son suyos. Sobre todo, él es un retratista. Él ha sido profesor en Florencia. Era el mejor retratista de su academia. Supongo que a él no le gustará hablar de eso, pero ¿por cuánto se puede vender un retrato de Alberto? Dice que un cuadro suyo parte de 10.000 euros para arriba. Perfecto. Piano. Yo nunca me hubiera podido permitir un cuadro suyo. Pero en una cena fue él el que me dijo: Carmelo, si tú vienes a darme lecciones de piano, yo te hago un cuadro. No, coño, es lo que yo estaba esperando, ¿no? No sé, pero cuántas lecciones tendré que darle para poder pagarle de alguna manera el cuadro. Bueno, pero no es importante. Él cuando lo hace porque tiene ganas de hacerlo, porque le va. ¿Y por qué vemos dos cuadros tuyos? Pues hay dos cuadros porque en el primero no me acabo de coger como yo realmente era, ¿no? La pintura se parece mucho a la música, ¿eh? Yo cuando hago una canción, si no me gusta, es inútil que tú me digas, oye, que está bien, es muy bonita. Si a mí no me gusta, no sale. Carmelo, ¿y la noche genovesa la conoces bien? Sí, la conozco bien. Bueno, he tocado en prácticamente casi todos los locales de Génova. Ahora a la noche ya me apetece casi más pasarla en casa. Aunque salimos también con mi mujer, con mi hija, pero ya me cuesta un poquito. Un saludo especialísimo y muy cariñoso a mi madre, que con 93 años está más hincha que una joven de 14, a mis hermanos, a mi familia y a toda la caravería al completo. Y luego, bueno, me había preparado una cosita. Sí, adelante. Perdonen que la lea. Aragoneses acepten el saludo de un paisano. Quizá algún día se acuerden de un cantautor andorrano. Muchas gracias por todo, Carmelo. A ti. Nos vemos por la tierra.